Nos llena de orgullo y lo queremos ofrecer como parte de nuestras capacidades. Importante identificar que el segundo reconocimiento es como proveedores de infraestructura como servicio. Entonces ahí es en donde nos hemos desarrollado ampliamente. Vamos a hablar el día de hoy. Pero hablando un poco de la evolución de las redes y entrando en lo que hemos visto, aunado a las pláticas que veíamos esta mañana. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo podríamos simplificar, qué está sucediendo con la tecnología hoy en día. Una de las, si vemos el proceso en el que se ha desarrollado, empezar desde los mainframes, por ahí de los años 60, hasta llegar a hoy en día lo que hablamos del cómputo en la nube, ¿no? Y que no sabemos cuándo será la próxima gran revolución y hacia dónde nos va a llevar todo esto. Pero, ¿qué es lo que ha causado y por qué se ha movido todo esto? Uno de los grandes drivers de esta situación es que los costos de los recursos de cómputo cada vez van más para abajo. Y no quiere decir que al volverse más baratos sea un mercado que esté desapareciendo o se esté comoditizando. Lo que está sucediendo es que tenemos un mayor valor de uso para esos dispositivos. Es decir, los casos de uso para los cuales podemos utilizar la tecnología se están ampliando, son exponenciales, porque ahora la tecnología no es tan cara como lo fue hace unos años. De esta manera, lo que está sucediendo es que sí hay un valor más reducido, quizás de los insumos básicos, pero el caso de uso se está exponenciando y se está llevando de los datos que nos mencionaban a los casos. La tecnología está migrando de tal manera que las distintas iniciativas de TI nos están llevando a que se incremente la cantidad de puntos de acceso a la red. Primero lo veíamos con redes inalámbricas hace muchos años, ¿no? Fue el gran hito porque ya no te había que alambrar tanto los edificios y demás cosas. Fueron las comunicaciones unificadas y ahora nos estamos yendo hacia los esquemas de virtualización y aplicaciones móviles, pero creo que uno de los puntos más importantes está aquí, lo que en inglés le llaman Bring Your Own Device, y de parte de lo que hablábamos hace rato, ¿no? 96 millones de celulares en el país y la mayor cantidad son teléfonos inteligentes. Aquí es en donde están pegando. Cada vez las personas quieren utilizar su mismo teléfono para hacer las mismas aplicaciones que utilizan para su casa, pero lo quieren utilizar dentro de la oficina. Y eso es un efecto que se ha visto desde el mundo y México no es la excepción. Ya lo hemos estado viendo y no sé, veo aquí en el auditorio varios traen sus iPads, ¿no? Con acceso a internet y seguro teniendo acceso a las aplicaciones del negocio, cosa que se está volviendo cada vez más común, ¿no? O si no, servicios muy básicos, quizás como solamente el chat, puede ser, o envío de correo electrónico también, pero cada vez más se está moviendo hacia esta. Pero ¿qué es lo que trae consigo? Cada uno de estos dispositivos debería estar convirtiendo en una puerta de acceso a la red del cliente si no está correctamente resguardada o administrada, ¿no? Entonces, esto lo que nos trae es que cada vez va a haber un mayor punto de accesos a la red y sin embargo los presupuestos de TI, y a lo mejor aquí esta gráfica es muy optimista, pero normalmente los presupuestos o se han mantenido planos, totalmente planos, o han tenido un ligero incremento, ¿no? Ya lo mencionaban hoy en la mañana, ¿no? ¿Cuántos de los asistentes tenían aquí un presupuesto asignado para nuevas inversiones? Pues prácticamente es nulo, ¿no? O sea, es el ambiente en el que nos estamos moviendo. Pero esto le trae una serie de, no le llamaría yo problemas, sino retos de TI. Cómo administrar toda esta cantidad de nuevos servicios, de nuevas tecnologías que además están apareciendo en un lapso de tiempo demasiado corto como para que una sola persona sea especialista en todas ellas y las pueda administrar de una forma correcta y además aprender a través de llegar con la experiencia suficiente, ¿no? Desde el día cero. Nosotros proponemos que una de estas soluciones es a través de los servicios administrados. Y los servicios administrados son aquellas actividades que normalmente una empresa que tiene la experiencia en una tecnología especial o muy específica o una serie de esas tecnologías puede hacer todas las labores de aspectos técnicos, operativos, de mantenimiento. Sin embargo, esas labores dependen mucho y son guiadas 100%
por la política de trabajo del cliente, porque cada una de sus organizaciones puede hablar de que su política es no tercerizo nada, o mi información no sale de mis premisas, o lo puedo hacer y estoy abierto a hacerlo o lo he estado practicando, ¿no? Uno de los puntos más importantes, la estrategia la define el cliente, la estrategia la define TI. TI es quien va a alinear la tecnología con las necesidades del negocio y ayudarle al negocio a que gane más o a que sea más productivo o a que tenga esas ventajas diferenciales que le ayuden a posicionarse mejor en el mercado. Por sí mismos los servicios, nosotros, y en este caso, no podría llegar y decir cómo lo hago y yo te voy a llevar al éxito, ¿no? O sea, ¿cuál es ayudar en la parte técnica y nos vamos a ir juntos? Pero no lo puedo hacer solo, yo no conozco tu negocio, yo no soy el especialista en finanzas, yo soy la tecnología y junto al sector financiero. Y muchas veces creo que hay, no diría yo un vicio, sino ha sido la forma en la que la tecnología se ha desarrollado y los ritmos nos han llevado tan rápido, que ya no es suficiente. Normalmente antes hacíamos la compra de una tecnología y como que ahí acababa todo el proyecto. Comprábamos una caja, la poníamos, alguien la instalaba y ahí estaba, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta de que esa instalación y soporte pues es una parte muy pequeña, es el inicio de todo lo que se necesita. ¿Y qué está pasando en México con estos servicios? Es una lámina de una investigadora de mercados, considero yo bastante seria. Se está dando este crecimiento, yo diría en esta parte de la seguridad, muchos es por el grado de especialización que es necesario en la gente. Y cantidad de vulnerabilidades y de ataques y de eventos que se están día con día, los clientes hemos sentido que de repente quedan, rebasados en las capacidades, y no solamente en las capacidades de la cantidad de personas, y los conocimientos que esas personas deberían de tener, y por la velocidad, es una velocidad vertiginosa a la cual se está presentando este tipo de cosas. De lo que yo hago hoy en día, no necesariamente, porque como lo veíamos en la lámina anterior, si nosotros viéramos solamente las primeras dos etapas, la tecnología y la instalación muy básica, pues sí, a lo mejor de otra forma debería de salir más barato. Pero cuando empiezo a subir en el grado de especialización necesaria, son cosas que normalmente no se pueden hacer, y no se pueden hacer porque no se quieran o no se conozcan, simplemente porque no hay los recursos técnicos para poderlo hacer. Entonces, es un balance el caso de México. Es una encuesta que se le hizo a compañías que contratan los servicios administrativos de tecnología. Entonces, cada una de las columnas es en el año en el que está haciendo. Entonces, es sorprendente cómo al pasar de los años, cada vez los negocios se están dando cuenta de que sí hay un beneficio y de que no están aislados a la necesidad, a la ventaja de poder contratar los servicios administrados. Pero también es interesante saber que los que ya los tienen contratados van a mantenerse en ese nivel, y hay quienes todavía cómo hacer más servicios, porque han encontrado un interesante en lo que están haciendo. Entonces, ese es el panorama, está mezclado entre las distintas verticales económicas y demás, pero el tema es, ya se está practicando, ya se hace en México, y muy interesadas han obtenido bastantes beneficios. Quiero pasar al mostrar un caso de éxito que hoy en día llevamos. Esto desde luego tiene la aprobación del cliente, que podamos hablar de ellos, un tema público. Perdón. Bueno, del SAT. Es un caso muy interesante. El servicio de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, que era lo que buscaba el cliente. Se creó una ley hace casi 4 años para crear la factura electrónica. Entonces íbamos a generar facturas electrónicas, todos los causantes deben de generar una factura electrónica, y entonces se crearon todos
las cadenas digitales y tenían que generar, pero tenía que haber un sitio central en todo ese procesamiento que estaba generando. Pero, ¿cuál es para el cliente? Bueno, primero, pues no tenía ya tenía limitantes de crecimiento físico, tenía un centro de datos, ya ahí era en infraestructura. Tenía que protegerse contra la obsolescencia tecnológica debido al tamaño de este proyecto. Es un proyecto sumamente grande, que por cierto, y dado los resultados que le dio este fin de año, se va a volver está licitando nuevamente, pero en un tamaño como 2 o 3 veces más grande. El tiempo de implementación era muy corto, o sea, de que se promulgó la ley a que tenía que entrar en operación todo el sistema era un plazo muy corto de tiempo. Otro de los puntos que buscaban era cómo diversificar a los proveedores y no tener una dependencia de uno solo, sino cómo me diversifico, pero mantengo el control y cómo la solución cumpla con lo que tengo que hacer. Y además, pues el decreto de austeridad del gobierno. No puedes comprar equipo, tienes que comprar servicios. Entonces, era una ecuación bastante compleja. Y sin embargo, creo que se han tenido bastantes buenos resultados. Y el objetivo principal del cliente era, nosotros conocemos que en un centro de datos normalmente hay 3 torres, cómputo y almacenamiento, que está normalmente en 1 o en 2 proveedores, después la parte de virtualización y una parte de red, pero normalmente aquí que se le llama comunicaciones y la de seguridad como que queda volando, no hay de repente muy establecido, ¿no? Entonces, la intención del cliente fue, ¿cómo nos migramos a un esquema en donde tomemos lo mejor de todos los mundos, nos integremos y empecemos a tomar las ventajas de cada una de estas tecnologías? ¿Cómo puedo empezar a trabajar sobre la virtualización, el almacenamiento y empezar a hacer una red que además de todo sea muy segura? Y tenía que ser muy segura por el tipo de información que se estaba generando en este proyecto. Al principio de este año ya se estaban manejando arriba de 30 millones mensuales para este proyecto. Entonces sí ya es un proyecto que está generando bastante tráfico. Esta fue la solicitud del cliente y cuáles son los alcances que se deben de dar. Somos responsables de la torre de comunicaciones y ahorita vamos a ver algunos diagramas. Torre de comunicaciones es cómo se hablan todos los elementos que forman el centro de datos y cómo aseguramos, cómo damos una comunicación segura a todos esos elementos, cómo brindamos esa cantidad de puertos en un esquema de infraestructura como servicio, pero también cómo nos integramos un equipo de trabajo en donde las muy grandes compañías que existen, los grandes líderes a nivel mundial, cómo nos integramos en procesos de trabajo con ellos, ¿no? Y cómo empezamos a trabajar, ya se hablaba en la mañana, cómo empezamos a colaborar para que desde distintos puntos a ir con el cliente hacia donde el cliente lo requiere. Pero es un trabajo de colaboración muy extenso. Una de las ventajas ingenieros en sitio cuyo rango mínimo de certificación y de conocimientos técnicos y de experiencia es muy alto. El cliente requería eso porque el proyecto es tan complejo que de ahí claro, se pueden hacer otras muchas cosas, pero el grado de complejidad del proyecto nos exigía eso. Y encima de eso, el fabricante con el que participamos ofreció una parte de servicios profesionales, también es responsabilidad de nosotros. Vale la pena aclarar aquí que después de casi 4 años de trabajo, no hemos sufrido indemnización de ningún tipo contra todos los SLAs que se firmaron contra él. Y es un tema interesante porque muchas veces estos servicios de infraestructura como servicio deben de ser en un plazo en el que el proveedor como nosotros pueda recuperar la inversión que está haciendo. Entonces, de repente suena como me vas a tener en un contrato del cual no me puedo salir y no sé si me vaya a convenir. Y por eso se firman niveles de servicio. Entonces, de hecho, en oficinas internas, y aquí un enlace a terceros como para los grandes contribuyentes, el seguro social y demás cosas que están ahí, ¿no? Por el nivel de solución. Entonces, la solución es
así de robusta. Entonces, aquí alguien más ya hizo otra capa de seguridad. Nosotros estamos cumpliendo con que en esta capa no tengamos nada encubierto y tengamos este esquema para poder llegar hacia los servicios. Si lo veamos un poquito simplificado, creo que nos ayuda más. Estamos haciendo, ¿no?, los servicios públicos que puedo entrar, los servicios de WAN, hay una frontera de seguridad, las tres capas que veíamos, y cómo estoy distribución ingenieril, ¿no? Pero el punto es, para evitar el conflicto dentro de qué es información y cuánto me gasto en administrarla, lo que se hizo fue tener como una red superpuesta. Entonces tengo una red en donde yo estoy administrando y monitoreando todos los dispositivos, y la otra es la red en donde está cursando todo el tráfico de aplicación real del negocio del cliente. Entonces nunca compite el tráfico que tengo para poder estar asegurando de la red contra de lo que está. Entonces, este es el diagrama. Una de las cosas que es muy importante en el proyecto. El cliente, cuando arranca, tenía en mente una serie de servicios que quería dar. Esta plataforma me debe de ayudar a dar estos 10 o 15 servicios. Sin embargo, y con el conocimiento y en esos servicios se empezaron a desarrollar los siguientes servicios. Entonces, trabajamos ya en conjunto con el cliente para empezar a definir qué servicios adicionales y cómo se podían estar brindando esos servicios a los nuevos clientes, a los nuevos usuarios, habilitando cómo debería de estar funcionando. La verdad es que está bastante interesante, ¿no? Concentradores para VPNs, es decir, accesos vía internet o vía telefónica que están dando. Lo que les comentaba, los niveles de servicio. Digo, afortunadamente hemos casi cumplido al 100% los niveles de servicio que teníamos comprometidos. Pero esta es una de las mayores garantías hacia el cliente. Él está confiado porque sabe que no está en un proyecto que le están nada más financiando infraestructura. O sea, estamos trabajando sobre los servicios que necesitan. Pero desde luego que estos son trajes a la medida. O sea, no quiere decir que un servicio administrado solamente haga sentido cuando vayas a tener una cantidad de servicios de este tamaño. Lo vas a necesitar muy adecuado y muy hecho a la medida. Otra vez, esos son trajes muy a la medida, conociendo cuáles son los requerimientos del cliente, ¿no? Perdón. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que hemos visto y que ha identificado el cliente y que lo ha tenido? Es un hecho, las tecnologías están alineadas al negocio. Él no se mete a la operación. Él lo que nos dice, a ver, yo necesito soportar 40 millones de transacciones mensuales. Dame la infraestructura, dame los servicios, dame la cantidad de gente y el SLA así. Así es como te lo voy a pagar. Si hay una nueva ley, si hacer alguna otra cosa, por ahí él da la pauta, él nos dice hacia dónde quiere ir. Las mejores prácticas de operación del proyecto vinieron de ahí. Él simplemente lo puso, todos los procesos dentro de este proyecto deben de estar alineados con ITIL, todos los procesos. Entonces, tienes que hacer procesos, los tienes que certificar, los tienes que documentar y tienes que entregar una carpeta en donde todos los procesos están detallados y están perfectamente claros de qué es lo que se hace. Otro tema ha sido el personal especializado, como lo puse ahí. Ingenieros que tienen un alto nivel de certificación, especialistas muy buenos en el mercado, dedicados solamente al proyecto del cliente, donde están sentados sus proyectos para lo que necesita y cómo lo quiere llevar. Y un tema no menos importante es cómo han habilitado los servicios críticos de operación del negocio en un tiempo muy corto. Si no mal recuerdo, la primera etapa era que sobre febrero se tomó una decisión y hacia septiembre hay que estar ya habilitando los primeros servicios. Entonces fue un lapso de tiempo muy corto y desde luego se hicieron las rutas críticas y demás para poderlo llevar en tiempo y forma, ¿no? Y bien, este es el caso que les queríamos presentar. Les dejo el mensaje de que los servicios administrados pueden llegar a esto, pero yo vería esto como el proyecto más grande que nosotros hemos tenido, y de ahí alguien que tecnológicamente pueda manejar la tecnología, que no te quite ese grado o esa labor de estratega del negocio, ¿no? O sea, ustedes conocen sus negocios, saben bien por dónde se tienen que ir,
ustedes conocen cuáles son las tendencias, pero si nos dejan a nosotros la parte tecnológica, seguramente podemos hacer esas mancuernas de colaboración que son importantes para lograr este tipo de proyectos. Bueno, pues ese era el tema. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Sea un mercado que esté desapareciendo o se esté comoditizando. Lo que está sucediendo es que tenemos un mayor valor de uso para esos dispositivos. Es decir, los casos de uso para los cuales podemos utilizar la tecnología se están ampliando, son exponenciales, porque ahora la tecnología no es tan cara como lo fue hace unos años. De esta manera, lo que está sucediendo es que sí hay un valor. Hoy en día lo que hablamos del cómputo en la nube, ¿no? Y que no sabemos cuándo será la próxima gran revolución y hacia dónde nos va a llevar todo esto. Pero, ¿qué es lo que ha causado y por qué se ha movido todo esto? Uno de los grandes drivers de esta situación es que los costos de los recursos de cómputo cada vez van más para abajo. Y no quiere decir que al volverse más baratos, más reducidos quizás de los insumos básicos, pero el caso de uso se está exponenciando y se está llevando de los datos que nos mencionaban a los casos. La tecnología está migrando de tal manera que las distintas iniciativas de TI nos están llevando a que se incremente la cantidad de puntos de acceso a la red. Primero lo veíamos con redes inalámbricas hace muchos años, redes entrando en el mercado y lo que hemos visto, aunado a las pláticas que veíamos esta mañana. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo podríamos simplificar, qué está sucediendo con la tecnología hoy en día. Una de las, si vemos el proceso en el que se ha desarrollado, a empezar desde los mainframes, por ahí de los años 60, hasta llegar a nos llena de orgullo y lo queremos ofrecer como parte de nuestras capacidades. Importante identificar que el segundo reconocimiento es como proveedores de infraestructura como servicio. Entonces ahí es en donde nos hemos desarrollado ampliamente. Pero hablando un poco de la evolución de las redes,